Damos la bienvenida al economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, muy buenos días. Hace algo más de 2 años se discutía en Ecuador sobre el límite del 40% del PIB de la deuda externa. Hoy esta cifra ya oficialmente se señala, supera y con creces este límite, encontrándose en 55.729 millones de dólares. Bien, vale la pena realizar con usted un análisis de la situación coyuntural que en materia de economía tiene Ecuador en el marco de un acuerdo en marcha con el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido. La deuda cara emitida fundamentalmente en los llamados bonos soberanos de los mercados internacionales. Esto es sumamente importante para la economía ecuatoriana, porque lo que está haciendo el señor Martínez del Ministerio de Finanzas es contratar deuda para pagar deuda, es decir, abriendo un hueco para tapar otro. No se puede sostener una economía, señor periodista, con más deuda y con más impuestos. Las economías se sostienen con crecimiento económico, y un crecimiento económico estable, duradero y fuerte, y eso no es lo que está ocurriendo. De manera que respecto de la deuda y su comentario respecto a la deuda pública, pues sí, este es uno de los principales problemas. La economía ecuatoriana no solo que no crece, sino que está descendiendo, está decreciendo. Y por lo tanto lo que hay que hacer, como hemos hablado en más de una oportunidad, es privilegiar el crecimiento económico, la reactivación económica. Ahora las empresas están vendiendo menos, las familias están comprando menos, está cayendo el consumo de las familias, está cayendo el ingreso real de las familias como consecuencia de la contracción económica que se vive por la equivocada política económica que se lleva adelante. Fíjese usted, para concluir este tema de la deuda, o más bien dicho, para terminar de responder su pregunta sobre la deuda, que ni siquiera el acuerdo con el Fondo Monetario sostiene ya el nivel de riesgo país del Ecuador. Nuevamente, el nivel de riesgo país del Ecuador está en alrededor de los 600 puntos básicos, que es pues un nivel sumamente elevado, que no permite lograr un financiamiento adecuado y hace que todos los financiamientos que se consigan sean extremadamente caros. Uno de los rubros que sube sustancialmente en el Ecuador es el pago de intereses de la deuda pública, y concretamente la deuda externa. De manera que este nivel de deuda es insostenible en el mediano plazo. No puede sostenerlo el Ecuador, porque está dedicando importantes recursos que deberían ir a la salud, a la educación, a la infraestructura, a pagar las deudas, y encima de eso, deudas caras. Hay que reestructurar, iniciar los procesos de reestructuración, no para no pagar, sino para generar las condiciones que permitan realizar los pagos. Y el Ecuador tiene pleno derecho de proponer la reestructuración de deuda extremadamente cara que ha sido contratada. ¿Qué pasó, economista Flores, con aquel límite de endeudamiento del 40% del PIB que fue tan debatido en la recta final del gobierno de Correa? Martínez llegó al Ministerio de Finanzas. Lo primero que hizo fue consagrar y realizar las famosas remisiones tributarias del famoso perdón de deudas por varios miles de millones de dólares. Pero adicionalmente produjo unas reformas a través de la Ley de Fomento Productivo, produjo unas reformas a otras leyes, entre las cuales se incluyó la eliminación a través de una disposición transitoria que consta en la Ley de Fomento Productivo. Se incluyó la eliminación del límite de endeudamiento, que como usted bien señala era del 40%, se lo eliminó hasta el año 2021, es decir, hasta el año en que termine el gobierno del señor Moreno. Y luego el que venga, que vea cómo paga y cómo se hace cargo de la deuda. Entonces, evidentemente, hoy en día, la relación deuda-PIB, ya que no se respeta el 40%, está, como le acabo de decir, en alrededor del 60% del PIB. Y todo esto demuestra una vez más a la ciudadanía que la deuda en el mediano plazo es impagable para el Ecuador.
¿Qué ha pasado, economista Flores, por otra parte, con los anuncios tan decantados de las medidas laborales que llegarían, medidas de flexibilización para catalizar a la economía ecuatoriana, medidas económicas sobre las que también se ha especulado mucho? El Foro de Economía justamente el día de hoy ha difundido un comunicado dirigido al presidente de la República, el señor Moreno, haciéndole ver y participándole la posición absolutamente contraria del Foro de Economía, del incremento de impuestos, concretamente del IVA, del impuesto al valor agregado, y de otras formas impositivas que se han venido comentando y señalando desde el mes de mayo pasado. El Foro de Economía le propone y le sugiere al presidente de la República que no envíe a la Asamblea ninguna propuesta de incremento de impuestos. Hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que bajar el gasto corriente y no subirlo, pero resulta que en el último año el gasto corriente se ha incrementado en $1,000 millones y fundamentalmente se ha incrementado, como le acabo de decir, por aumento en el pago de intereses. Es decir, una política realmente absurda. Cuando usted después de 18 meses no tiene resultados positivos que ofrecer a las familias ecuatorianas, quiere decir pues que la política que está siguiendo no es la correcta, que esa política económica no está ayudando a solucionar los problemas. Pero si además esa política económica no solo que no ayuda a solucionar los problemas, sino que los profundiza, como ha ocurrido, por ejemplo, con el incremento del desempleo y subempleo, que está llegando y afectando al 62% de la fuerza laboral ecuatoriana. Cuando además del desempleo y subempleo, la pobreza, medida en todas sus formas, la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, crece, y en el primer caso afecta al 25% de la población. Imagínese usted, 25% de 17.300.000 ecuatorianos están bajo la línea de pobreza y de pobreza extrema. Y hay un 38% de esos 17.300.000 ecuatorianos que están viviendo bajo pobreza multidimensional. Y la pobreza multidimensional es la que está caracterizada por graves carencias en salud, en nutrición, en medio ambiente, en educación, en vivienda. Imagínense, en una cifra tan escandalosa del 38% de la población, cuando todo esto ocurre, es decir, cuando se han profundizado negativamente los indicadores sociales, está claro y resulta una evidencia de que la política económica que se sigue no es buena política económica, sino todo lo contrario. Y en esa situación, en esas circunstancias, querer proponer el aumento de impuestos y sobre todo del impuesto al valor agregado, es un impuesto tan regresivo y que hace que pague más del que menos tiene, por decirlo menos, resulta una enorme tontería. Insinúa, economista Flores, el Foro de Economía ha presentado este documento que está ya en las redes sociales, haciéndole ver al país y al presidente de la República que sería muy negativo que se presente una propuesta en ese sentido. ¿Hay alguna propuesta que usted, hay alguna propuesta, economista Flores, que usted conozca esté en camino? Sino que el convenio con el Fondo Monetario dice que hay que recaudar nuevos impuestos, es decir, meterle la mano al bolsillo de la gente para recaudar entre el 1,5% y el 2% del PIB. Eso dice textualmente el acuerdo con el fondo. Eso, señor periodista, significa que lo que están queriendo es recaudar por la vía impositiva, por la vía de los impuestos adicionales, entre 1.600 y 2.200 millones de dólares adicionales. No es difícil imaginar los efectos gravísimos que tendría en la economía familiar y los efectos gravísimos en el nivel del consumo y de las ventas de las empresas si tal despropósito se consuma. Por eso es que el Foro de Economía ha producido este documento, como le digo, justamente fue difundido el día de hoy.
Economista Flores, muy buenos días. Otro de los temas en los que tenía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en los que ha venido avanzando el gobierno es precisamente en la reducción de la burocracia. Se ha hablado en los últimos tiempos de alrededor de 20,000 puestos y plazas de empleo e instancias gubernamentales que se habrían cerrado. ¿Este es el camino correcto? Ahí una de las principales preocupaciones que ha surgido ha sido precisamente el incremento del desempleo al dejar a toda esta gente fuera. Bueno, hay necesidad de reducir el tamaño del Estado, que del equivalente al 21% del PIB pasó vertiginosamente al 44% del PIB. Y eso demanda un gasto excesivo, unos recursos que el Estado ecuatoriano no tiene, que el presupuesto ecuatoriano no tiene para poder pagar y poder financiar, y tiene que seguirse endeudando. Pero la forma de reducir el tamaño del Estado no es la que está implementando el gobierno. Usted no puede simplemente poner a los trabajadores en la calle para que vean qué hacen, cómo viven y cómo subsisten. Lo que requiere es crear condiciones adecuadas para que esa gente al menos encuentre las posibilidades de conseguir empleo. Y para eso es imperativo, imprescindible, reactivar la economía y generar crecimiento económico. Porque el crecimiento económico es la única fórmula posible para crear empleo productivo. Economista Flores. Solo el empleo productivo hace que las familias progresen y puedan satisfacer sus necesidades. Pero si está ocurriendo exactamente lo contrario, se está cortando el empleo productivo porque no hay crecimiento económico. Si el crecimiento económico se está reduciendo, como le indican las propias cifras sociales, entonces los problemas se agudizan en lugar de resolverse y la receta resulta ser peor que la enfermedad. El foro lo que ha propuesto es, señores, en este momento lo importante es que el empleo, la economía y las familias se recuperen. Luego tenemos que apoyar el ahorro, pero primero que se recuperen de la situación en que están. Primero generemos crecimiento económico para que haya recuperación. Y cuando haya recuperación vamos reduciendo paralelamente el tamaño del Estado hasta que vuelva al 25% del PIB. Hablando en concreto en cuanto a económico multianual que nosotros calculamos debería ser entre 4 y 5 años. Hablando en concreto en cuanto a medidas, economista Flores, ¿qué debería hacer el gobierno de Lenín Moreno para no pasar a la historia como un gobierno de transición? O hablando coloquialmente, un gobierno que no ha querido mojarse el poncho en materia de economía. Pero lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Como le acabo de decir, hay que propiciar y fortalecer el crecimiento de la economía. La economía no está creciendo, la economía está descendiendo. Es decir, cada vez la economía crece menos, ni siquiera para poder sustentar a la población existente, menos a la población creciente. Y eso significa más desempleo y más pobreza. Entonces, la variable crucial aquí, señor periodista, es generar actividad económica para generar fuentes de empleo. Y en ese programa, donde tiene que introducirse una verdadera reforma tributaria, programa que ha sido desarrollado ya por el Foro de Economía, en ese programa, paralelamente o como parte del programa, mientras crece la economía, tiene que irse reduciendo el tamaño del Estado hasta que vuelva al cauce regular y al cauce normal de la economía ecuatoriana. Y la forma de hacerlo es esa, propiciando el crecimiento económico, reduciendo impuestos y no subiendo. Esta es la hora de reducir el IVA y no de subirlo. Y las fuentes que el Foro de Economía ha señalado para fondear las medidas son claras y correctas. Pero desgraciadamente hay un fanatismo en el gobierno por las personas que dirigen la economía, que no responden a los intereses nacionales, ni que están cumpliendo con la tarea que patrióticamente se debe cumplir para conducir esta economía. Economista Flores, una de las críticas que los sectores sociales de los trabajadores también le han hecho a este gobierno es que todas estas políticas de incentivos, beneficios tributarios estarían dirigidas y beneficiando exclusivamente al sector pudiente de este país. Entre ellos se hace referencia, por ejemplo, a esta eliminación de las deudas de ciertos sectores con el Estado ecuatoriano, entre otros aspectos. ¿Cómo considera usted? ¿Cuál es la evaluación que tiene usted sobre este tema? Que eso es absolutamente así, es la pura verdad.
Aquí mismo en esta radio varias veces ya hemos señalado que lo que hizo el ministro de Finanzas, la primera acción del ministro de Finanzas fue producir esta ley para eliminar como en efecto la ley eliminó los valores correspondientes a recargos y retrasos, es decir, a pagos pendientes que tenían que realizarse al Ministerio de Finanzas aproximadamente por 1.600 millones de dólares. El Ministerio, le estoy hablando de las deudas confirmadas que tenían que ser pagadas al Ministerio de Finanzas, porque las deudas confirmadas más las deudas en litigio sumaban más de 4.000 millones de dólares. Pero solamente tomando las deudas confirmadas, el Ministerio de Finanzas perdonó más de 1.000 millones de dólares, ¿no?, de las que tenía que haber recibido. Y el señor Martínez salió a decir que se han beneficiado 350.000 empresas. Y sí, se han beneficiado 350.000 empresas, pero resulta que 20 empresas se beneficiaron con más de 800 millones de dólares, es decir, el Ministerio de Finanzas recaudó 1.100 millones de dólares por esta tarea. Y de esos 1.100 millones de dólares, más de 800 millones de dólares correspondieron solo a 20 empresas. Lo que quiero decirle es que hubo una concentración brutal de los beneficios en pocas manos, en pocas empresas. De manera que esa expresión de los trabajadores y esa protesta de los trabajadores es absolutamente cierta. Bien, le agradecemos al economista Marco Flores, coordinador del Foro Económico, que el día de hoy ha enviado otra carta al presidente Moreno exhortándole a realizar cambios importantes en sus políticas económicas. Las 7